En esta oportunidad me voy a referir a la obra pictórica de mi madre Sofía Safsay y estoy mostrando precisamente la carátula de un libro que se editó hace 5 años en homenaje a su obra y que acompañó una lindísima exposición retrospectiva que tuvo lugar en el bellísimo Museo Sívori. En dicho libro, entre otros, escribí sobre la obra de mi madre y sobre su personalidad, porque hubieron otros que trabajaron más bien sobre la obra. Y lo titulé Sofía, una artista cabal. El verdadero artista no descansa nunca y está siempre aprendiendo. Ella fue una artista cabal, frente a todas las manifestaciones de la vida se expresaba como tal. Le bastaba contar con un trozo de papel para convertirlo rápidamente en una magnífica papirola. Desde muy chico me impactaba observar el placer con que creaba, el modo como observaba a las personas y las cosas. Daba la impresión de que permanentemente estaba concibiendo futuros cuadros. En muchas oportunidades hacía anotaciones o pequeños bocetos en una libreta que siempre tenía con ella para no olvidar motivos que la inspiraran en sus obras. Su sensibilidad y sus dones aparecieron desde su más tierna infancia. Hija única de una pareja extraordinariamente unida, junto con su abuela materna, la llenaron de amor y dedicación. Sofía estudió danza, piano, nada menos que con el maestro Escaramuza, para luego concentrarse en la pintura y el dibujo. Berta y José, mis abuelos, exigieron que su hija concluyera el ciclo secundario en el magisterio, pero luego la apoyaron en su decisión de dedicarse al arte. Se trataba de personas sensibles, grandes viajeros, lectores empedernidos. Tuvieron entre sus amigos a Berta Singerman, César Tiempo, Jacobo Fischer, Luis Ioane, Rafael Alberti, Emilio Centurión, quien luego sería el principal maestro de Sofía, entre muchos otros grandes de la cultura. Así su etapa de formación transcurrió con la cotidiana presencia de artistas, la visita a los museos de Europa y de Estados Unidos, con la asistencia permanente a conciertos y exposiciones. ¿Cómo olvidar sus relatos en los que aparecía Claudia Rau, su pianista favorito, a quien tuvo el privilegio de conocer en la casa de la gran Berta, las lágrimas derramadas frente a una naturaleza muerta de Cézanne en su primera visita al Museo Metropolitano de Nueva York, con poco más de 20 años, es que me di cuenta que de ahí habían salido todas las escuelas posteriores, el cubismo, la abstracción, el fauvismo, el puntillismo, comentaba. ¡Qué gran maestro!, exclamaba con un entusiasmo que conservó hasta sus últimos días. Mi abuelo, José Oliveski, fue director de Radio Municipal en la década del 30 del siglo pasado, lo que les permitía a su mujer y a su hija concurrir casi diariamente al Colón y conocer a los grandes concertistas, directores y cantantes de la época. Las historias de esos años aparecían con frecuencia en la quinta de mis abuelos en Bellavista. Claudia Mucio, Artur Rubinstein, Arturo Toscanini eran algunos de los personajes destacados. El primer atelier de Sofía estaba ubicado en el piso superior de las caballerizas, amplísimo, con vista a un campo de uno de los lados y al parque del otro. Nunca olvidaré la biblioteca de arte que con pantalón corto solía hojear mientras mi madre pintaba. Era una especie de ritual que nos permitía compartir en silencio un espacio inolvidable. Muchos años después, mi hijo Sebastián, que es guitarrista, solía acercarse al atelier de su abuela para tocar junto a ella, acompañándola mientras pintaba. Ese rato que compartían era celebrado por ambos como una experiencia de intercambios que los potenciaba. Creo que una de las cualidades que más he admirado en mi madre era su capacidad de trabajar en silencio por horas. Con el tiempo, esa labor diaria se extendió a la meditación, que compartía con varias de sus amigas, en su mayoría artistas, entre ellas Paulina Berlatsky, Olga Orozco, Leda Valladares. Tuve la suerte de asistir a numerosísimas exposiciones con Sofía. Recuerdo que cuando era casi un niño, me llevó al Museo de Bellas Artes por primera vez, vi un Greco, un Gauguin, un Goya, no salía de mi asombro.
Su relato me permitía aprender a observar un cuadro, en suma, a experimentar un placer que afortunadamente nunca he dejado de sentir. Creo que fue en París donde visitamos juntos una exposición por última vez. En ese entonces tenía dificultades para caminar. Pese a ello, no quiso dejar de ir al Museo Picasso a ver una muestra de obras del andaluz y de Francis Bacon en un impecable ensamblado que nos produjo una gran emoción. Fernando Sapsay, mi padre, fue su cómplice durante muchos años. Su formación de abogado no le impedía el desarrollo de actividades vinculadas a la lectura y a la cultura. Así, en los 50 del siglo pasado, creó la editorial Los Anges, consagrada a la publicación de obras de teatro. Por primera vez en nuestro país fueron traducidas piezas de Brecht, Dürrenmatt, Mayakovsky, Anouilh, Giraudoux, para solo citar algunos, junto a grandes autores argentinos como Silvina Ocampo, Luisa Mercedes Levinson y cuantos más. Se trataba de pequeños libros que aparecían mensualmente en una edición cuidada de diferentes colores. Sofía ilustraba las tapas y en el interior, al comienzo, retrataba a los autores. Mis padres compartieron una actividad apasionante que se acompañaba con la muy frecuente concurrencia al teatro. Con el tiempo, la editorial también publicó libros sobre teoría cinematográfica y teatral, siempre con ilustraciones de mi madre. Un ser profundamente espiritual que admiraba a los artistas como a los seres más dotados de la creación. Se encendía cuando hablaba de Beethoven, de Leonardo o del maravilloso Gaspar de la Nuit de Aloysius Bertrand, que Ravel transformó en 3 poemas musicales. Fue una gran maestra, solía tener alumnos en su estudio y los orientaba con la rara virtud de transmitirles el dominio de la técnica sin influenciarlos en su desarrollo plástico. Sofía me enseñó a observar más allá de la línea de mis ojos, a levantar la cabeza y tener un alcance mayor. Mi adolescencia me encantaba visitarla en su atelier del ya demolido Pasaje Ciber. Allí fueron pintadas las series de las demoliciones, ruinas urbanas enmarcadas en potentes cielos de variadas tonalidades en las que predomina el azul. Una de ellas, la dedicada a su taller, deja el testimonio de cada uno de sus rincones plasmado en telas. Pero volviendo a mis recuerdos, en una de mis visitas y como respuesta a mis angustias e interrogantes, me propuso salir a pasear. En nuestro camino me desafiaba a observar las cúpulas, los estucos, las pérgolas, las perspectivas de los cortes de calle. Francamente, mi visión de Buenos Aires sufrió una transformación. Jamás había prestado atención a esas cuestiones y lo expresaba con asombro frente a esta suerte de reencuentro con mi ciudad. Nunca olvidaré sus palabras: hay que ir más allá de lo que se cree aprehender en un primer vistazo, de modo de descubrir otra realidad. Vaya manera más sutil de responder a mis interrogantes y mis angustias. Reconozco que de regreso a casa ya había olvidado mis pesares y me sentía transportado a un microcosmos en el que las imágenes, las sensaciones y los sonidos tomaban la delantera como la mejor de las compañías. Sofía está siempre presente en mi vida con sus obras en mi departamento, en mi estudio, en la casa de Claudio, mi hermano mellizo, en sus comentarios que resuenan continuamente en mi mente, en sus objetos en cartapesta, en yeso o en las cajas y biombos que transformaba en atractivos objetos de arte. También están las joyas de mi hija Débora y de mi hermana Fabiana que ella diseñaba. En el primer ajuar que le preparó a Ana Paz, su primera bisnieta y mi primera nieta, la que pudo conocer. Es una guía que me acompaña, que me ayuda con mis hijos y nietos. Me dejó algo fundamental, saber discernir entre lo principal y lo accesorio, a entender que dado el carácter finito de la vida, cada instante puede ser sublime. Muchas gracias.